para que no lloviese, y no llovió. En el verso 7 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando nosotros estudiamos estos personajes de la Biblia, estamos viendo hombres de carne y hueso, con debilidades y fortalezas, como nosotros, hombres que Dios usó. Y podemos aprender de ellos. En el capítulo 6 de Jueces, las características de este hombre, Gedeón, no son impresionantes. De hecho, si ustedes ven en el versículo 5 dice, subían los madianitas, dice en el verso 4, acampando contra ellos, destruían los frutos de toda la tierra hasta llegar a Gaza, no dejaban nada que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esta gente era una plaga. Subían ellos y sus ganados, dice, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. En el verso 11 dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que ustedes ven la primera característica de este hombre. Gedeón no era un hombre que tenía como característica principal la valentía y el coraje. De hecho, ustedes pueden ver en el versículo 11 lo que estaba haciendo. Escondiéndose, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este hombre estaba escondido para que no lo encontrasen. Y la salutación del ángel de Dios en el verso 12 es, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová estuviese con nosotros, fuera completamente diferente. ¿No les llama la atención que el ángel de Jehová llame a Gedeón varón esforzado y valiente cuando el hombre estaba escondido? Y aquí hay un principio sumamente interesante. Dios ve lo que los hombres no pueden ver. Dios nos conoce a nosotros inclusive mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Gedeón no se creía capaz de nada. Y poniéndole quizás en un arco popular, Gedeón quizás no era capaz ni siquiera de matar a un mosquito. Ahí no había valor alguno, ni siquiera el más mínimo valor o coraje. Sin embargo, Dios lo veía así. Y en el verso 12, Dios le llama varón valiente y esforzado. Así que si van siguiendo su página azul, nombre y significado del personaje, Gedeón significa ¿qué? Cortante. También recibió el nombre de Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda con él, o quien contiende con Baal, pues Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera. Y recuerden que en la historia de Jueces capítulo 6, Dios da esta orden de que la imagen de Baal sea derribada. Y Gedeón era tan valiente que ¿cómo lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? De noche, y buscó a sus siervos y lo hizo de noche para que nadie se enterara. Saben que una de las cosas, yo siempre recuerdo cuando hablamos del miedo, siempre recuerdo al único presidente de esta nación que lo fue por 4 ocasiones, Franklin Roosevelt. 4 veces presidente de esta nación, el único en la historia. Y él padeció de polio. Y antes de iniciar su carrera política, tenía polio. Y todos los pronósticos, a pesar de que él tenía aspiraciones políticas, todos los pronósticos eran de que una persona con limitaciones físicas jamás llegaría a ocupar ningún cargo político en esta nación. Que la gente no seguiría una persona lisiada. Y por un tiempo él luchó con esa idea. Hasta que un día, dice él dicen los historiadores,
que Roosevelt llegó a la conclusión de que a lo único que el ser humano debe tenerle miedo es al temor de quedar paralizado y no moverse en la vida. Hay seres humanos que el miedo no los deja avanzar. Y Gedeón estaba en esta misma situación de Roosevelt, en la decisión de, el pueblo necesita de ayuda, él tenía las condiciones, pero ni siquiera se creía tener la capacidad. Y así quizás muchos de nosotros somos iguales que Gedeón. Dios ve todo el potencial que hay dentro de nosotros, lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Yo recuerdo en una ocasión, Moody escuchó a un predicador decir: el mundo no ha conocido y el mundo no ha visto lo que Dios hará por el hombre, con el hombre y a través del hombre que se entregue completamente por él. Moody se paró en ese mensaje, se puso de pie y dijo: yo voy a ser ese hombre. El mundo no ha conocido un hombre que Dios haya usado de esa manera. Yo quiero ser ese hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. El miedo es un enemigo muy, muy letal de la fe. En una ocasión, en Marcos 9:30, los discípulos no pudieron hacer un milagro de sanidad. Era un muchacho endemoniado que botaba espuma por la boca, se tiraba en el fuego y hacía una serie de manifestaciones terribles, totalmente poseído, y los discípulos no pudieron hacer el milagro. Y el padre de este muchacho estaba desesperado. Y cuando Jesús llega le dice: pero traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer absolutamente nada. Y Jesús le dice: ¿crees? Y el hombre tenía tanto miedo y desesperación que le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Él está diciendo a Jesús: yo creo, pero tengo miedo. El salmista David, en el Salmo 56, verso 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Yo quisiera que cada uno de ustedes se haga la pregunta: ¿a qué le teme? Porque Gedeón era un hombre que tenía muchos miedos y no se veía como capaz de nada. Cuando el Señor se le aparece, le dice: pero si Jehová se ha equivocado. Cuando el verso 12 dice: el ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. La respuesta de Gedeón en el verso 13 es: si Jehová estuviese con nosotros, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo. Y en otras palabras, si ustedes ven todo el contexto, Gedeón está diciendo: me parece que ustedes se equivocaron de dirección. Parece que Dios se equivocó de apartamento y de código postal. Porque esto de esforzado y de valiente. Y entonces dice el versículo 13, dice: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha entregado en manos de los madianitas. Y miren lo que Dios contesta en el verso 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Escuchen, Gedeón no se sentía capaz de nada. Y Dios lo veía con todo el potencial y de todo lo que él era capaz de hacer, aunque él mismo no creía poder hacerlo. Entonces Dios le dice en el verso 15: ve con toda esta tu fuerza. Y una vez más este hombre entra en un conflicto interno porque era sumamente miedoso. Y dice: pero ¿me estará hablando a mí? ¿A qué tú le temes? Saben que uno de los grandes temores, yo creo, de nosotros los seres humanos es el futuro. Entonces le tememos a lo que va a pasar mañana. ¿Tendremos suficiente para vivir mañana? ¿Cómo será nuestro futuro? El salmista David en el Salmo 34 dice: busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Cuando Gedeón se pone en las manos de Dios, le hace honor a su nombre. Ahora Gedeón es un hombre cortante. Vamos a ver cuál es la referencia bíblica para que llenen acá. Vamos a pasar, David, a la otra. La referencia bíblica, van a llenar ahí punto número 2. Referencia bíblica, lo vimos al principio, es Jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Esa es
la referencia bíblica. Algo que pueden añadir ahí un poco de su biografía en el nombre y significado en la parte 1 era que fue un campesino, un guerrero, y finalmente Dios le dio una de las posiciones más especiales, fue un juez de la nación. Vamos a ir al punto 3, que información genealógica. Esta es la información genealógica. Hijo de Joás, de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés. Es lo que van a poner ahí en la información genealógica. En su descendencia tuvo numerosos hijos, 70 hijos, entre ellos el nefasto Abimelech, un hombre que quizás podamos también estudiar. Tuvo numerosas esposas también. Su muerte, murió a una edad avanzada, fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. ¿Okay? Así que hagan un resumen ahí de la parte 3. Lo más importante es que fue hijo de Joás, de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés. ¿Okay? Me dejan saber cuando han pasado. ¿Okay? Vamos a ver un poco del contexto histórico, que es lo que sigue, que es el punto 4, ustedes tienen ahí, y van a resumir, no es que van a poner todo eso, sería imposible ponerlo ahí en el espacio que tienen, solamente vamos a resumir. Gedeón tenía una visión limitada, pues cuando Dios lo llama, se sintió inferior, y miren cómo responde. Él era el menor de su familia y era el más pobre de su familia, y eso está en Jueces 6, 15 y 16. Gedeón convoca, finalmente, cuando obedece a Dios, convoca a la tribu, a los hombres de Manasés, de Aser, de Zabulón y Neftalí, y eso está en el verso 35. Sin embargo, Gedeón dudó en responder al llamado hasta que quedó confirmado por el milagro. ¿Recuerdan qué milagro estamos hablando? De los vellones. En una ocasión que el vellón estuviera completamente mojado y la tierra seca, y en la otra ocasión al contrario. Pero él necesitaba confirmación. ¿Y recuerdan la cantidad de su ejército? 32,000 soldados. Y aún así no representaba una amenaza para los madianitas. ¿Ok? Fue obediente a Dios y redujo el número de su ejército de 32,000 hombres a 300, a fin de que la gloria de la victoria no fuera atribuida al hombre, sino de Dios. Y aquí hay un principio muy importante. Cuando Dios va a hacer algo, Dios se cerciora de que todo el mundo sepa que fue Él que lo hizo. Amén. Amén. Cuando Dios va a hacer algo, a nadie le puede quedar dudas de que fue su obra, de que ha sido Él que lo ha hecho. Por eso Dios tratará siempre de despejar las palancas que usamos humanas. Dios tratará de quitar los contactos humanos y demostrarnos que Él no necesita de nada de eso, que Él puede obrar por sí mismo. En esta historia, en el capítulo 7, dice: levantándose pues de mañana, la primera prueba que Dios hace, dice en el verso 1, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Escuchen esto, el verso 3.
Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Así que Dios dice, escucha bien, y es bueno que ustedes sepan que estamos hablando de una cantidad de los madianitas superaban en número, algunos hablan de unos 200, 300,000 hombres, quizás hasta medio millón de soldados. Así que 32,000, si ustedes dividen, hacen eso, 32,000 entre más o menos medio millón, ustedes se darán cuenta de que para un soldado tocaban miles. ¿Ok? Así que esta era una matemática que no cuadraba y tampoco había una estrategia militar. Así que cuando Gedeón convoca estos 32,000 y en la primera reunión dice: todo el que sienta miedo que se devuelva. Se devuelven 22,000. Los 10,000 que quedan no entienden la estrategia militar. Dicen: bueno, esto es un suicidio. Sencillamente. Porque este hombre que no lo conocemos sale de la nada, un hombre que estaba inclusive escondido, no es un guerrero famoso, ni alguien que ha conquistado grandes reinos en Israel. Es un hombre del anonimato que sale escondido de un lagar y de repente sale con una idea loca de enfrentar a Madián sin ninguna estrategia militar aparente, y se encuentra que 32,000 soldados es demasiado para quedar solamente con 10,000 cuando va casi a enfrentar a medio millón. Por eso Gedeón es mencionado en Hebreos capítulo 11 como un hombre de fe. Porque a pesar de que era un hombre con miedo, obedeció a Dios. Y si Dios puede usar a un hombre miedoso como Gedeón, te puede usar a ti también. Yo quiero resaltar ese versículo, quiero resaltar también ese versículo 3, pero luego vamos a ver algo de ese versículo 3, pero lo vamos a ver ahorita. Vamos a seguir con la otra. Y aquí está: ¿qué hechos de este personaje son resaltados en la Biblia? Los positivos y negativos. Estos son los positivos. Fue quinto juez de Israel por 40 años. Derrotó al ejército de Madián, que tenemos ahí, Jueces 8:28. Fue un hombre de fe. Creyó que Dios iba a dar la victoria al pelear contra los madianitas con tan solo 300 hombres. Recuérdense que en la historia, cuando los primeros 22,000 se van, ¿cuántos quedan? 10,000. Y después de los 10,000, Dios dice: oh, hay todavía demasiada gente. No hay preguntas de Gedeón, no hay quejas de Gedeón: Señor, pero te encuentras que 10,000 es poca gente. No aparece registrado en el texto que Gedeón tuvo objeciones ante las órdenes de Dios, como un soldado fiel. Y esto es lo impresionante de Gedeón. A pesar de ser un hombre cobarde, era un hombre muy obediente. ¿Saben que una de las cosas que Dios más anhela de nosotros es la obediencia? Dios no necesita mucha cualificación de nosotros, no mucha aptitud o capacidad, o que nosotros estemos llenos de talentos, pero Dios sí necesita corazones obedientes, porque Él los puede usar. Él los puede usar. Así que creyó a Dios y Dios le dio la victoria. Sus puntos fuertes ahí están. Vamos a ir entonces a la próxima. Debilidades y errores. Algo impresionante de la palabra es que no solamente nos enseña las cosas positivas de estos hombres, sino que también nos enseña que fueron hombres de carne y hueso, como nosotros, hombres llenos de debilidades, como nosotros también. ¿Okay? Dice que Gedeón no dejó que Dios actuara en él. Jueces 8, 22, 23. Recogió el oro de los madianitas e hizo un símbolo que llegó a ser un objeto de adoración para los israelitas. Si ustedes continúan la historia, se darán cuenta de que Gedeón cogió un manto
de los madianitas y tomó el oro y trajo idolatría a la nación. Así que esto fue para perdición, porque entonces Israel se vino detrás de esta imagen para adorar. No pudo mantener al pueblo de Dios en sus caminos, pues después de que él murió, el pueblo regresó a la idolatría. Así que a pesar de ser un hombre exitoso en su momento, también fue un hombre con debilidades. No pudo mantener el pueblo de Dios en la fe correcta. Vamos al próximo. Al próximo. Vamos al otro. Lecciones que nos da sobre su vida. Así que vamos al punto 6. Aplicación espiritual o lección de fe para nosotros. Número 1. Dios nos llama en medio de nuestra obediencia, y según nuestra fidelidad nos da mayor responsabilidad. Dios nos llama en medio de nuestra obediencia y según nuestra fidelidad nos da mayor responsabilidad. Aquí hay varios conceptos importantes. Dios nos llama en medio de nuestra obediencia. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Obediencia. No virtudes, no capacidades especiales, no que sepa hablar muy, muy bonito, no que se vea muy bonito, no que sea muy fuerte o que tenga mucho valor y coraje, porque Gedeón no tenía estas cosas. Pero Dios sabía que Gedeón tenía algo, era obediente. Y obviamente nuestra fidelidad nos da mayor responsabilidad. Como obedeció y fue fiel, ¿cómo Dios puso a Gedeón? ¿Qué cargo le dio? ¿Qué ocupación le dio en el pueblo? Juez. Tenía que guiar al pueblo. Número 2, Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracasos. Y esto es maravilloso, ¿cierto? No importa nuestras debilidades, no importa cuántas faltas tengamos, Dios está dispuesto a usarnos. ¿Y no es esto maravilloso? Que a pesar de las debilidades que yo tengo, que a pesar de mis defectos, que a pesar de mis flaquezas, Dios puede usarme. Y Dios quiere usarme. Número 3. Si no nos mantenemos firmes en la fe, aunque hayamos tenido un gran progreso espiritual, tendemos a caer fácilmente en el pecado. Recuerden lo que pasó al final de la vida de Gedeón. Permitió con un acto loco de tomar el oro de Madián, una imagen, idolatría. Así que tampoco nuestro éxito en la obra de Dios se mantiene constantemente de forma automática. Si le somos fieles a Dios hoy, no tenemos garantía de que lo seremos mañana. Pero la manera de nosotros aproximarnos es cada día, un día a la vez, serle fiel a Dios. Algo que yo he tratado con los hombres en nuestras reuniones de los hombres es esta. Yo no le estoy pidiendo a los hombres de esta iglesia de que oren 4 o 5 horas diarios, comiencen de repente a orar 4 o 5 horas diarias y se vuelvan las personas más fieles del mundo. Pero cuando nos hemos reunido, yo les he dicho a los hombres, yo les pido que lo sean hoy. Y que si hay mañana, lo sean mañana. Séanle fieles a Dios un día a la vez. Y lean la palabra del Señor un día a la vez. Y oren un día a la vez. Y lo que sea que se hayan propuesto en su corazón, voy a orar 20 minutos, hágalo un día a la vez. No se proponga grandes cosas. Voy a empezar con 5 horas de oración y voy a ser el súper creyente del mundo. No, un día a la vez. Un día a la vez. La fidelidad es un asunto de el día a día. ¿Okay? No hay garantía. Si Gedeón olvidó esto. La victoria espiritual no es garantía de victorias futuras. Una victoria espiritual no es garantía de victorias futuras. Necesitamos constantemente, día a día, renovar nuestros votos a Dios, ser motivados, ser alentados, ser forzados a hacer estas cosas. Por eso ese es nuestro trabajo en la iglesia,
de llevarlos, de motivarlos, de renovarnos en el conocimiento del Señor. He estado disfrutando. Diana me envió unos estudios acerca de que ¿puede una persona hacer la diferencia? Me envió ese estudio y ya voy como por el número 4 o 5, tan seguidilla, porque somos retados con hombres como John Hus o Martín Lutero. John Hus fue encendido en una estaca, un árbol, por denunciar los pecados de la iglesia en su época, quemado vivo. Y cuando estaba todo incendiado, oraba por aquellos que le habían hecho tanto mal, pidiendo perdón por ellos. Idéntico a Esteban, como lo hizo Jesús también. Así que somos retados, ¿cierto? Pero aquí está en el número 3, hay un punto muy especial. El progreso espiritual es un asunto de día a día. No debo confiarme, y de hecho lo aprendimos cuando veíamos nuestros estudios de 1 Corintios capítulo 10. Recuerdan lo que vimos en el versículo 12, que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es un asunto de constancia, día a día, y debemos tratar, de eso se trata en cualquier negocio, oficio en la vida, tiene el mismo concepto. Yo no puedo pretender ser el mejor pianista del mundo en un día, pero mañana yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y si hay pasado mañana, lo seguiré haciendo, un día a la vez. Número 4, Dios nos llama sin mirar nuestro tamaño. Amén. O nuestra situación económica, sino mira nuestro corazón y nuestra obediencia. ¿Ok? Así que Dios no mira nuestro tamaño, así que ustedes saben, el pastor puso eso ahí para un acto de consuelo. ¿Ok? Nuestra situación económica, ¿qué hay de eso? Dios no me puede usar porque yo no tengo recursos. Ustedes han escuchado mucho de eso. Dios no puede usarme a mí. ¿Por qué a mí? Yo no tengo recursos. Y no solamente... exacto, no puedo dar porque no tengo nada. Y es un asunto no solamente de recursos económicos, estamos hablando de recursos emocionales, otro tipo de recursos intelectuales. Es que yo no sé hablar bien, es que yo no puedo pararme en el público, o es que yo no tengo suficiente dinero, o es que yo no tengo suficiente talento, o es que yo no tengo suficiente tamaño. ¿Ok? Dios no mira nuestra situación económica, sino nuestro corazón y nuestro sentido de obediencia. La próxima. ¿Cuál es el verso que quiero que todos memoricemos aquí? Jueces capítulo 7, el versículo 3. Y eso va a ser la tarea para el miércoles. Y lo voy a hacer así, hermano José Núñez, como dice el verso a memorizar de la semana pasada. Jueces 7, 3. Dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. La escritura dice que Dios usó a 300 hombres con trompetas, con teas, antorchas, cántaros. Se rompieron los cántaros y el poder de Dios se hizo ver. El apóstol Pablo usa la misma imagen en 2 Corintios capítulo 4, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Yo sigo usando cántaros rotos para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí hay un principio en el versículo 3 que es lo que todo el mundo va a memorizar. El que tenga miedo, que se devuelva. Esto es para gente valiente. Esto es para gente que confía en el Señor. Y la vida exige valentía. Porque habrá momentos donde cada uno de nuestros recursos, cada una de nuestras habilidades será puesta al extremo. Y la vida aprieta. La vida tiene sus momentos cuando aprieta. Y en esos momentos se necesita valor. Y Dios le enseñó a este hombre cobarde
la lección en el versículo 3, y no solamente a él, a toda la nación. El que tenga miedo, que se devuelva, porque esto es para valientes. Y al final de cuentas, ¿sabes cuántos valientes había en los 32,000? 300. El valor no es una cualidad de muchos, sino de pocos. La mayoría de la gente es miedosa. La mayoría de gente teme lanzarse. ¿Saben que dónde está la mayoría de gente que vive en estos alrededores? Haciendo otras cosas. ¿Cómo Dios dice que son las personas que van al infierno? Apocalipsis 21:8 dice cobardes. La fe necesita de valor. Y para seguir estos caminos, y aun cuando las cosas se vuelven difíciles, y seguir confiando en Dios se necesita de valor. Así que hemos estudiado este personaje de Gedeón. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes. Jueces 6, 7 y 8, la tarea es, ustedes van a su casa, ahora buscan en detalle, disfrutan, se comen la comida. Es maravilloso ver todos los detalles de la historia. Aquí no tenemos el tiempo para cubrir cada detalle, pero cómo Dios hace esta obra y dice que finalmente hubo tanta confusión que el pueblo de Israel no tuvo que pelear. Entre ellos mismos se mataron porque había tanta confusión que no se sabía si era el ejército de Gedeón o quién era el que estaba tirando espada, y se volvieron locos y se mataron unos con otros, y el ejército de Israel solamente fue a recoger los despojos. Muchas veces lo único que necesitamos es obedecer, y a veces tenemos miedo de emprender cosas, pero solamente la disposición es lo que hace falta, porque cuando Gedeón tuvo la disposición, Dios obró. Gedeón no tuvo ni siquiera que pelear, Dios lo hizo todo. A veces lo que nos hace falta es ese paso. Y eso me trae a la mente también San Juan capítulo 6, el versículo 67, uno de esos pocos capítulos que tiene tantos versos. Juan 6, cuando los discípulos se sintieron con miedo cuando todo el mundo estaba dejando a Jesús porque la enseñanza era muy fuerte. Y Jesús dijo, ¿ustedes también quieren irse? Entonces Pedro dijo, ¿a quién iremos? Pero Jesús en una ocasión tuvo que decirle aún a los 12, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Quién dijo miedo? Seguir. En ocasiones a veces algunos de los hermanos me dicen, pero ¿y cómo vamos a hacer con esto del templo? Y que local, tranquilo. Seguimos orando, seguimos buscando. Y de eso se trata la fe. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por este estudio que hemos iniciado. Que cada hermano vaya con estas hojas a su casa, profundice en tu palabra. Esto es solamente, Señor, la entrada. La entrada de esta cena, de este banquete. Vayan a su casa, estudien, puedan aprenderse el versículo 3. ¿Quién tiene miedo? Que se devuelva. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice el libro de los Hebreos, sino los que persisten para salvación. El justo por la fe vivirá, y si retrocediera no agradará a mi alma. Ayúdanos, Señor, a ser de los que perseveran hasta el fin. Amén. Bendícenos en esta noche, que tu palabra nos haya dado aliento, consuelo. Ayúdanos a ser valientes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.